Bueno, pues vamos a continuar hoy la plática que habíamos empezado el lunes pasado acerca de la historia y filosofía de la ciencia. Como recordarán, lo que les platicaba la sesión pasada era acerca de las características de estas dos disciplinas, la historia y la filosofía, y sus peculiaridades, y cómo estas dos disciplinas se reunían para hablar en torno a la ciencia, que es lo que nos interesa aquí platicar, de cómo ha evolucionado esta disciplina. Y les contaba la sesión pasada acerca de las discusiones originales, una vez que la filosofía de la ciencia se independizó prácticamente del resto de las disciplinas y empezó a opinar sobre esta práctica, y cómo habíamos llegado en principios del siglo pasado, primera mitad del siglo pasado, los llamados positivistas lógicos habían entrado en las discusiones para intentar formar esta cosa que llamamos ciencia, cómo funciona esta cosa que llamamos ciencia, y había llegado a la conclusión de que esta cosa que llamamos ciencia se basaba fundamentalmente en un par de elementos. Uno era, por un lado, la lógica, la gran lógica que se había desarrollado a principios del siglo XX, por las obras de Frege, de Whitehead, de Russell, de Wittgenstein, y por otro lado el ámbito de la experiencia, el ámbito de la verificación, y que esto nos ha llevado a una serie de reflexiones para normar, para hacer una construcción normativa de lo que la ciencia es, que había fracasado totalmente cuando habían intentado de todas las maneras posibles resolver el problema de la verificación, porque en la verificación está, en ese problema está anclado la relación entre el mundo y la experiencia. Está anclado en última instancia la idea de cómo podemos asegurar de una manera total, de una manera fuerte, que una teoría científica es verdadera. Porque la lógica, ¿sí?, hará que si una proposición es verdadera, pues otra que se hiciera de ella puede ser verdadera, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es la verdadera original? Y ese era el gran problema al que se enfrentaron los positivistas lógicos. Llegaron a la conclusión de que no había manera de construir de una manera fuerte un criterio de verdad que nos pudiera asegurar que las proposiciones más elementales son verdaderas. Y de ahí construir ya lógicamente la verdad del resto del discurso. Este fracaso en la verificación, este fracaso en este brinco, al discurso, ¿sí? Aquí está el mundo real, y el otro discurso que habla sobre eso. Si el brinco se da bien, los discursos crecen, se desarrollan, son exitosos. Si el brinco se da mal, pues el discurso fracasa, no describe nada, es un desastre. Incluso a veces el brinco se da bien, pero eventualmente la historia nos demuestra que ese discurso es inadecuado, ¿sí? Porque otra confrontación con la realidad empieza a poner cuestionamientos a ese discurso, que es lo que ha pasado en la historia de la ciencia. Pero esto que ha pasado en la historia de la ciencia, que es muy fácil verlo en ejemplos, no lo veían los positivistas lógicos, no les interesaba a los positivistas lógicos, por una simple y sencilla razón, en la historia les valía gorro. Ellos nunca apelaron a la historia para su construcción de la ciencia. Lo hicieron simplemente creyendo, la ciencia debe de ser esto, ¿sí? Vamos a construir lo que la ciencia debe de ser y de alguna manera es. Y vamos solamente a pulir estos elementos, pero la verificación fracasa. En los años 30 la verificación fracasa. A finales de los 30 el positivismo lógico tiene que aceptar que en realidad no se verifica, se corrobora, no se corrobora, se comprueba, las proposiciones no son verdaderas, son probables, ¿sí? Y cada vez más para atrás, y en realidad, hasta que termina Gauss y Neurano, decir, ¿saben qué? El paso de la realidad al discurso es metafísico. Holy shit. En una propuesta filosófica cuya propuesta fundamental era sacar a la metafísica del discurso, ¿sí? Ese era el gran proyecto del positivismo lógico, era expulsar la metafísica del discurso científico. Y resulta que ese paso, en lo que se fundamentan todas las ciencias naturales, la verificación, es metafísica. Bueno, la verificación entonces muere en sentido fuerte. Eso no quiere decir que ya no se verifica todo el tiempo, ¿sí? Pero eso no te asegura que tienes la verdad. Quiere decir que Platón también, ¿no? Ojalá, ¿sí? ¿Funciona?
con esto hago otra proposición y todo sigue funcionando y el discurso me describe y con el discurso hago tecnología y todo. ¿Empezamos, no? Es verdad, la historia nos indica que nunca podremos saber si algún día lográramos captar una verdad absoluta, dice el autor, ¿sí? Por alguna maldita fluctuación cósmica, si encontramos una verdad absoluta, una clase de verdad siempre. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo sabemos que estas 10 y estas otras no? ¿Cómo lo sabemos? Los discursos más exitosos a lo largo de la historia han durado un montón de tiempo y después se han caído. Ptolomeo en el siglo II planteó un modelo cosmológico centrado en la Tierra que duró desde el siglo II hasta el siglo XVI en que Copérnico planteó el modelo heliocéntrico. Y fue hasta el siglo XVII en que se aceptó el modelo de Copérnico, ¿sí? La idea copernicana, la idea heliocéntrica. Sentó hasta el XVII, 15 siglos fue el verdadero Ptolomeo. Y de repente, ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¿Quién nos da la seguridad absoluta de una verdad para los siglos de los siglos? Nuestras verdades actuales, las que estamos tan orgullosos, ¿sí? Las van a hacer estudiar, las van a decir a su mamá, te estoy llevando mecánica cuántica. El tope del conocimiento, ¿no? Y con razón, ¿no? Con razón está bien que le preguntan a su mamá. No sé, no hago porno, no importa. Seguramente sí le importará, ay, qué lindo es mi hijo, hija, ¿no? Tiene un ciclo la cuántica. Tiene un ciclito. Es un bebé, una teoría bebé. Dentro de 14 siglos se va a seguir diciendo de la cuantidad. ¿Importa la verdad? No. La verdad no importa. En el siglo 34 se preocupan ellos por sus problemas. Nosotros tenemos los dos aquí y estos son nuestras verdades acá. Y no tenemos que pensar que son verdades que van a durar por los siglos de los siglos. Esto solamente es para que los investigadores en todo caso tengan una seguridad psicológica. Sí, bueno, de que la imagen es aparaquiana de que el científico es el buscador de la verdad. Y entonces el científico se siente equivocado. Pues sí, es uno de la verdad, pero de verdad es acá que pueden caerse eventualmente, que pueden modificarse, y que seguramente, ya para su tranquilidad personal, seguramente ninguna se va a modificar fundamentalmente en vida de ustedes. Hoy en día, por lo que se ve en la ciencia, eso que aceptamos hoy en día va a durar todavía mucho tiempo. No se ve por ningún lado en donde esté a punto de caer una cosa. No, está bastante estable todo. Entonces, no les va a tocar ningún cisma seguramente. Digo, los cismas de repente aparecen, pero seguramente a ustedes no les va a tocar, a mí no les va a tocar. Un puñado de años que me vean a mí, no va a pasar nada. Ustedes van a vivir de muchísimos años, entonces podría ser, pero lo dudo. Bueno, la cosa es que se cae la verificación con los optimizadores, pero la idea de lo macro de la ciencia sigue perdurando. Y entonces aparece un filósofo como Karl Popper y dice, bueno, si la ciencia no verifica, no es eso lo que hace, en un sentido fuerte, insisto. Cuando digo no verifica, me refiero al sentido fuerte, de que verifica así cotidianamente, los científicos andan verificando cosas en los laboratorios, ¿sí? Pero en un sentido acá, sí, dentro del marco todo funciona bien, ¿no? Pero entonces Popper dice que la ciencia no verifica, lo que tiene que hacer es refutar.